todos, bienvenidos, comienza Ideas y Estilos y hoy hablaremos de un material bien importante tanto en el diseño de interiores como en el diseño arquitectónico y se trata de la piedra. Acompaña Carlos Molina, arquitecto ya por segunda vez, por tercera vez, ¿cierto? Segunda vez en nuestro programa. ¿Cómo estás, Carlos? Vamos a hablar entonces de la piedra. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Carlos, ¿en qué consiste el material? Para empezar, por lo general. Bueno, este es un material que es natural, de conformación, nace de la tierra. Sí. Es como un elemento muy importante y de ahí se desprende en lo que es la conformación de las arenas o polvos de la misma. Ok. ¿En qué sería aplicable entonces en cuanto al diseño arquitectónico? Para empezar. Bueno, este elemento es muy importante para el trabajo de lo que es las piedras, sí, los muros, en la parte exterior y también en los jardines y terrazas. ¿Y en cuanto al diseño interior, Carlos? Es más aplicable para lo que es la parte de los baños, en materiales como el mármol y en mesones de granito para cocinas y algunos otros tipos de muebles. Ok, ¿cómo sería el mantenimiento de este material? ¿Es muy dispendioso o es un material que, pues como es tan resistente, nos dure mucho tiempo? Obviamente nos va a durar muchísimo tiempo, pero ¿cómo es ese mantenimiento de la piedra ya decorativa en cuanto al diseño interior? Bueno, lo más importante es sellarlo, sí, para el manejo, digamos, de la intemperie, porque esto, como tiene alguna conformación que es de arenas, ajá, no le puede entrar aguas para que no varíe su capacidad original como material. Entonces es muy importante, es el sellado. No necesita curado, sino sellado. Ok. Hay gran variedad de piedras que ustedes ya las tienen acá, todos los arquitectos, pero para nosotros las personas que no conocemos mucho el tema, se nos hace un poquito complicado los nombres y clasificarlas. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? ¿Qué clases de piedras existen? Bueno, hay elementos, digamos, de conformación de acuerdo a la naturaleza que son del sitio donde se extraen. Sí. Las más normales son las de las montañas, ¿cierto? Que son de acuerdo a su conformación y su extracción de las canteras para la producción, digamos, ya de uso de construcción. Hay otros elementos muy importantes que tienen que ver con lo que son el mar, ¿cierto? La extracción del mar, sí, también para el uso de la construcción. Y otros como los ríos y quebradas, que es un material que es la piedra de canto rodado que llamamos, que es la que es más aplicable y utilizable en lo que son las terrazas o jardines exteriores. ¿Y en cuanto a los nombres? Bueno, los nombres... ¿Cómo se llamarían esas piedras? Los nombres dependen de dónde se extraen, ¿cierto? Digamos, la piedra de Valdivia, que es la verde o la gris, tiene la connotación de que es extraída del mismo lugar de Valdivia, en Antioquia. La piedra negra Buenaventura también es del mismo sitio. La piedra bogotana, que es... digamos como el Palacio Nariño, que es un edificio para edificios muy importantes, es extraída también de Bogotá. Sí. Entonces es como la connotación. Y hay una que es la piedra coralina, que es la extracción del mar, ¿cierto? Bueno, y en cuanto a la instalación, bueno, se instala una piedra, ¿cómo es ese proceso? Es muy importante, digamos, contar como con el personal humano para esa instalación, y de ahí depende, digamos, como el tipo de colocación. Si yo hago el corte y hago, digamos, la encarro, se llama una piedra encarradita, sí, que también hay una conformación que se llama piña, o sea, es porque uno recupera las piedras más importantes, las coloca y las adecua y luego vienen los ripiecitos, o sea, los diferentes elementos y se van colocando, entonces... ¿Ese sería un efecto rústico? Ese es rústico, okay, y es de acuerdo al tipo de persona que la instala, ¿cierto? Si vamos a instalar un mármol, ya tiene que ser una superficie completamente preparada y lisa para el piso anteriormente, y luego vienen las placas instaladas en módulos, digamos, de 30 a 60, que se llama junta perdida, o módulos cuadrados de 90 por 90, 45 por 45, y tiene que ser la superficie completamente lisa y nivelada. O sea, pero ¿en base a qué se pega? ¿Cuál sería el material entre la piedra y la pared para unirlas? Bueno, ya eso es digamos un material de pega que se hace por medio de los concretos, ¿cierto? Sí. Que son la arena más el cemento, y esa mezcla se adecua de acuerdo al tipo de muro que en este caso se va a instalar. Uno puede llegar a dejar esa pega por fuera, que se llama como una rebaba, ¿cierto? Que queda mucho más rústico, la puede dejar hacia el interior, donde la piedra se luce mucho más y queda mucho más parejita, entonces se ve más el muro en piedra, o la puede dejar completamente escondida, donde los empalmes sean completos y no se vea el material de pega. Ok, Carlos, por último me gustaría, de acuerdo a tu experiencia y un consejo ya muy personal tuyo hacia los televidentes. Hay piedras, ya sabemos, de varios colores, ¿no? La verde, la que ustedes llaman negra, que es café oscura, la que es como con un tono petróleo, la coralina, que es más clara.
Para los espacios en interior, para una sala, o para un salón grande, o para una habitación, si la persona desea tener la presencia de la piedra en su habitación, ¿qué colores son los más propicios para generar? Los colores que llamamos, digamos, como tipo Carrara, que son más blancos. ¿Y esa qué piedra sería entonces? Está catalogada dentro de los mármoles, sí, en ese sentido, que es más para el trabajo de interiores. Sí, y para las fachadas. Para la fachada ya puede uno combinar lo que es de acuerdo como a la región o al sitio donde lo vas a trabajar. ¿Por qué? Es muy importante, digamos, en la zona costera, que es una zona mucho más caliente, sí, tú puedes llegar a trabajar un material que puede ser más claros, ¿cierto? Elementos más claros porque te da mucha mayor frescura. Para la fachada. Para las fachadas. Sí. Y en lugares, digamos, que sean más fríos, puedes trabajar colores más oscuros. No se nos olvide que la piedra es un material que es frío por naturaleza, sí, ¿cierto? Entonces es importante uno saber combinar los colores para esa apreciación. Tú tocaste un tema ahorita, de pronto, digamos, como los colores están catalogados en lo que son los Carrara, sí, que son los más blancos o más cremas, los Verona, que tienen la connotación que son más rojizos, y los Botticino, que tienen la connotación que son más verdosos. Ok, Carlos, yo creo que estuvo muy completa. Muchas gracias, como siempre, acá. Eres bienvenido a Ideas y Estilos. Bueno, muy gracias a ti. Seguimos de visita conociendo casas elaboradas en piedra y nos encontramos en una en la cual la cantidad de tipos de piedra no es lo importante, sino el tipo de aplicación que esta tiene. Vamos a conocerla. Las aplicaciones en piedra no solamente logran un muy buen efecto en sí solas, sino que se ven muy bien acompañadas con otro tipo de materiales, por ejemplo, el concreto, la estructura metálica, el drywall y algunas aplicaciones en madera, tanto en mobiliario como arquitectura. Hola, mi nombre es Carlos Molina, soy el arquitecto encargado de hacer el diseño de esta casa, para lo cual fue importante desarrollar lo que era en una construcción antigua de tapia, hacer un diseño completamente moderno para adicionarla a las dos. Esta casa se desarrolla hace 4 años, en el cual el concepto más importante era trabajar con unos materiales similares a los de la casa de tapia, haciendo la reinterpretación para una nueva arquitectura que fuera acorde con el lugar. En la parte del diseño arquitectónico se pretendía hacer una casa que cumpliese con los requerimientos de la casa tradicional antioqueña, para lo cual desarrollamos elementos, digamos, importantes de la tradición anterior, como eran los corredores y las terrazas. A partir de eso se desarrolla una casa que pretende ser muy compacta, o sea, una casa que fuera como muy de hogar, dentro del cual se desarrolla el espacio más importante, que es el espacio de la zona social, un espacio a doble altura que está desarrollado con una chimenea para darle mucho más calor a la misma, y una escalera que es una escalera flotando que da entre el salón y el comedor. De acuerdo a eso, entonces, en la casa compacta se desarrolla lo que es el primer piso, un área muy social, y en el segundo nivel un área un poco más privada, que es donde están las alcobas de los dueños de la misma. Si bien podemos ver que esta casa tiene un diseño muy contemporáneo y moderno, el mobiliario es ecléctico y se mezcla perfectamente con el tipo de materiales y la ubicación de cada uno de estos.
desarrollo de esta casa compacta se da en una transición por medio de un espacio que es un espacio de unos muros trabajados en una piedra que es la piedra yaguará, con unas perforaciones de luz que son en vidrio y una pérgola de madera para integrar lo que era el espacio de la casa contemporánea a la casa antigua, generando un diálogo entre dos estilos en dos momentos arquitectónicos completamente distintos. La casa más pequeña que la casa de Tapia, ahí determinamos dejar lo que es la zona de servicio con la cocina. La piedra yaguará hace presencia en toda la casa. Se puede ver muy bien tanto los muros que componen la zona social como en las habitaciones y los baños, y el piso de las terrazas es en piedra Buenaventura negra. Hay un aspecto muy importante en lo que es la parte de la construcción de esta casa, tiene que ver con el desarrollo de la idea de generar una estructura que fuera fácil de concebir en muy poco tiempo y que se pudiera hacer rápidamente. Para ello determinamos de que se podía desarrollar en una estructura metálica. Con la ayuda del ingeniero Bernardo Marín pudimos desarrollar una estructura que fuera flexible en las vigas en I o en H, que para este caso fueron desarrolladas en módulos de 25 por 25. Esto permitió que la casa se pudiese desarrollar en un periodo de tiempo de 5 meses, para lo cual se trabaja por medio de la estructura, primero como una caparazón total, y luego se hacen los elementos de edición, que son los muros en piedra y los muros en concreto, que son los que hacen el apoyo a la misma. Hay un elemento muy importante en la relación con el paisaje que tiene que ver con el vidrio. En la orientación de la casa se desarrolla lo que es que le dé el naciente y el poniente para que eso genere mucho más calor en la parte del interior. Eso da un promedio de entre 5 a 8 grados de temperatura mayor, generando lo que nosotros llamamos el efecto invernadero, dentro de lo cual es muy importante para la relación, no solamente con el paisaje, sino también para generar ese calor de hogar. La idea inicial de los propietarios era trabajar con elementos que fueran rústicos, tanto como el ladrillo en su basamento o en los elementos de tapia. Para ello pudimos fusionar, generando un elemento un poquito más contemporáneo, que era el trabajo de la piedra lisa en su exterior y rústica en su interior, para poder generar como ese diálogo entre las dos épocas.